Las canciones siempre nacen por una necesidad de compartir, de contar algo que se mueve por dentro. Presentía que mi viaje al Congo iba a ser una experiencia fuerte, pero realmente estoy sintiendo mucho más de lo que jamás imaginé. Porque había imaginado una realidad dura, tal y como lo he encontrado, pero no me imaginaba que la actitud era tan fuerte, los cantos, la sonrisa al llegar, la alegría de estas mujeres. África es color y esperanza. El futuro, sin duda, tiene nombre de mujer. Justine me parece una mujer valiente, enérgica y admirable. No pierde nunca su sonrisa y tampoco pierde el optimismo, apoyando a las mujeres víctimas de violencia sexual. Las mujeres, que son más de 100.000 al año, violadas, son repudiadas por sus maridos, familias y comunidades. La mayoría no denuncian, huyen de la comunidad y viven su dolor en silencio y soledad. Synergy las detectan y las animan a ir a la casa de acogida, darle atención médica, apoyo psicosocial y terapia. Ellas trabajan para visibilizar, sensibilizar y reparar este horror que viven miles de mujeres cada día en África. Antonelle, la mujer que dirige Casa Bulengo, recibe a las mujeres que llegan dispuestas a denunciar el delito, las acompaña en el proceso, tanto jurídico como médico, y la orientan y la forman para que aprendan un oficio y sean las dueñas de su nueva vida. Tanto Justine como Antonelle y todas las mujeres de Synergy me parecen súper mujeres, son inmensas. El proyecto de Casa Bulengo es una propuesta valiente y necesaria. Aún queda mucho por hacer, pero ya están sentadas las bases para que las mujeres en Goma tengan un lugar gestionado por mujeres, para su recuperación, reparación y su empoderamiento. Con un poquito de inversión podrían ser independientes económicamente. Nos enseñaron cómo hacen trabajos de confección, de artesanía, tintura de tela, con productos y procesos muy tóxicos, muy peligrosos y muy duros. Me gustó mucho asistir a la clase de alfabetización a los jóvenes y vimos una obra de teatro con muchos mensajes basados en la vida cotidiana y de lo importante que es tener una educación para discernir y buscar solución a los problemas. Otro de los momentos más duros del viaje ha sido entrevistar a 2 mujeres en Casa Bulengo víctimas de la violencia sexual. La primera llegó hace un mes y sigue destrozada moral y físicamente. Oírla y verla recordar el ataque a su casa ha sido terrible. 2 hombres la violaron, perdió el conocimiento y despertó desnuda en una cama de hospital sin saber cómo había llegado allí. Su mayor preocupación ahora es cuándo podrá volver a reunirse con su hijo, quién estará cuidándolo, cómo estarán. Me sorprendió que unas horas más tarde viniera al patio con nosotras y durante unos minutos bailó, me abrazó y sonrió con el calor de la música en directo. La segunda mujer estaba temblando, dolorida, febril. No podía ni mirarme a los ojos. Había llegado hacía 4 días y estaba muy asustada. Con la voz entrecortada me contó cómo habían llegado a su casa por sorpresa unos hombres, no sabía cuántos, eran muchos, y habían abusado de ella, causándole mucho dolor y vergüenza. Como la primera, su mayor preocupación era reunirse con su hijo, saber que estaban bien. Las listas de nombres en los campos desplazados son interminables y a veces no están ni inscritos. Esto hace muy difícil la tarea de encontrarlos. Synergy trabaja duro para conseguirlo y volver a reunir a la familia.
La violencia que han sufrido estas dos mujeres le ha causado una herida muy profunda. Pero ahora, al estar en Casabulengo, rodeadas de mujeres que han sufrido su misma experiencia y que ven que ya están en otra fase, aún recuperándose, pero mejorando, aprendiendo, van compartiendo sus vivencias, sus progresos. Y sí, la herida es grande, pero siento que al acabar la entrevista hay un rayito de luz de esperanza dentro de ellas. Ya no están solas. África es una mujer que grita paz para sus hijos, dignidad. La mujer congoleña es fuerza y alegría. Sorprende el color de sus vestidos, la sonrisa, el afecto, el cariño, cómo te abrazan, cómo hacen por comunicarse y siempre te miran a los ojos. La fuerza porque están vivas y se han visto muy cerca de dejar de estarlo. Han pasado por mucho dolor, pero un dolor que ya va quedando atrás. Sienten la nueva oportunidad que les da la vida. Y creo que la alegría es el motor que las mantiene en marcha hacia sus sueños. Me sorprendió el recibimiento en Casabulengo. Todas ellas cantaban caribú, que en suajili significa bienvenido. Éramos unos desconocidos, unos extranjeros, con cámara y muy buenos deseos. Ellas amorosamente nos cantaron, nos invitaron a compartir y a explicarnos cómo viven. Las condiciones son muy duras, pero lo hacen todo en comunidad, ayudándose una a otra. Hoy hemos estado en 2 campamentos de desplazados. En el primero, a unas 2 horas de camino de la ciudad, nos recibieron tocando percusión y cantando los niños y las niñas. Pero ha sido muy duro ver a tanta gente viviendo en esas condiciones de pobreza y desolación, sin saber cuándo podrán regresar a sus casas y a sus vidas. Y aún así, con la alegría que nos han recibido, era increíble de creer. Me ha impresionado entrar en las viviendas, por llamarlas de alguna manera, hechas con arcilla y con bambú. Un espacio diminuto de 2 metros cuadrados aproximadamente, sin luz ni agua, donde duerme la familia entera hacinada. En una de ellas había una abuela pigmea, paralítica y medio ciega, que tenía 4 nietos a su cargo. Después fuimos a la escuela, bastante triste, oscura, deprimente, sin ningún material escolar, con bancos de madera, una pizarra, paredes de plástico, suelo de tierra, terrible. Pero lo más doloroso estaba por venir, y ha sido la visita en el segundo campamento de desplazados, en la misma ciudad de Goma, donde también nos recibieron cantando, pero esta vez era un coro de señoras mayores y enfermas. Ha sido muy, muy impactante. Y luego fuimos paseando por un suelo volcánico de lava negra. El paisaje era desolador. Miles de tiendas de plástico, basura, pobreza absoluta. Mucha gente triste y enferma. Los niños sucios, con los vientres hinchados, descalzos por aquellas rocas puntiagudas, siguiéndonos en nuestro recorrido, buscando una mirada de complicidad, sin perder la sonrisa uno y con miradas muy duras otro. En este campo he podido entrevistar a una mujer muy joven, con 4 hijos. El último de ellos, un bebé fruto de las violaciones que sufrió hace un año en un ataque a su comunidad, donde además mataron delante de todos ellos a su tío y a su marido. Ella se siente enferma y cansada, pero sobre todo no sabe qué futuro puede ofrecerle a su hijo. Se esfuerza en ir a las clases de confección y en algunos momentos que hablábamos del futuro, dentro del dolor y de las lágrimas, he visto un brillo de esperanza en su mirada, un deseo profundo, que sus circunstancias mejoren. Impresionante también la labor de los cooperantes, la ONG de todo el mundo, la fortaleza y el coraje para enfrentarse cada día a estas situaciones tan terribles, con tan pocos medios, cada vez menos por los recortes de ayudas internacionales.
Y los propios congoleños y las congoleñas entregados a ayudar a los más desfavorecidos. Hay muchas mujeres al frente de proyectos, como en el segundo campo de desplazados, donde la secretaria y la directora eran mujeres congoleñas. Nos transmitieron sus retos, sus llamadas de alerta ante este desastre humanitario. Me llevo un montón de abrazos, de sonrisas y de mensajes que ahora tengo la tarea de difundir y lograr que entre todos seamos parte de los avances y propuestas para cambiar la vida de las mujeres en este país. La música nos ha acompañado todo el viaje. Me llevo ideas para hacer la canción que me han pedido. Aquí se escucha el folclore, pero también el reggae y el afrobeat. La letra quiero que transmita fuerza y denuncia, la rabia y la impotencia. ¿Por qué existe esta situación? ¿Qué podemos hacer para transformarla? Y pienso que me gustaría cantar en suajili para que la entiendan ellas, pero como altavoz de sus realidades creo que escribiré en mi lengua para contar lo que he vivido aquí. He pensado invitar a un cantante congoleño que participó en Casabulengo en un festival que organizó Justin y así, con diferentes lenguas, quiero que sea una canción internacional, alegre y con mucha fuerza. Viajamos con la idea de aportar un granito de arena al proyecto de Synergy y volvemos con el corazón lleno de amor y ganas de hacer montañas de acciones por estas mujeres. Gracias, Mamá África.